Buenos días otra vez a todos. Vamos a comenzar con esta segunda parte. Nos hemos quedado en comenzar a analizar cómo era la forma de pensamiento de los sabios de la antigüedad. Y para comprender un poquito esta forma a través de la cuales ellos veían la naturaleza y sus fenómenos e interacciones, pues dice Vygotsky que el pensamiento y la escritura se encuentran entretejidos. Por consiguiente, comprender la escritura es algo importante para poder entender esta visión de los sabios chinos de la antigüedad. Y tal vez nosotros sabemos o hemos escuchado, los que no están familiarizados con la medicina tradicional china, que su lenguaje está codificado en una escritura con antecedentes simbólicos que ahora se conocen como caracteres o hanzi. Y estos caracteres pues son muy visibles cuando uno va a China o ve algún escrito chino, pero más que nada el que uno aprecia es este, que es el carácter chino simplificado. Y aquí se los marco con el puntero. Pero bueno, estos caracteres tienen una historia, tienen unos antecedentes que vienen desde la escritura en hueso oracular, de tal forma que el contexto o la base de la filosofía china pues está escrita con caracteres no simplificados, es decir, estos caracteres chinos simplificados ya se utilizaron más como una forma de poder tener un lenguaje único en China, ya que en diferentes partes de China se hablan los idiomas con escrituras diferentes, usando sobre todo estos caracteres chinos tradicionales. Si ustedes ven, después se simplificaron, por eso el nombre de chino simplificado, Pinyin, que también utiliza parte del alfabeto romanizado para que fuera más fácil la escritura y el habla entre los chinos. Pero bueno, este libro que yo les había hablado anteriormente del Wandi Neijing, que es la base doctrinal de la medicina tradicional china, está escrita con caracteres tradicionales. Y parte del trabajo que nosotros hemos desarrollado es analizar conceptos como lo es el concepto de Shen o otros conceptos como el de Qi, el mismo Qi o Shi, pero desde la óptica de los caracteres tradicionales. No tanto la parte reduccionista, que está más utilizada, para el aspecto de poder transmitir con más facilidad el conocimiento. Pero cuando uno reduce un concepto, como lo vamos a ver, pierde muchos atributos propios de ese concepto o del proceso que se está estudiando. Y parte de este trabajo de estos libros, pues también está enfocado con base a estos caracteres chinos tradicionales. Entonces, los pictogramas, que es el antecedente de lo que son los hanzi, pues parte de los primeros que se encontraban estaban en estos huesos oraculares, con el objetivo pues de conocer un poco más sobre los procesos de la naturaleza, enfatizando el concepto de fuerza. Entonces, todos los fenómenos que ocurrían eran concebidos como procesos de fuerzas e interacciones que operaban en la naturaleza. Y la forma en la que ellos pudiesen representar de una forma más clara un concepto, pues era a través de una imagen. Por eso, parte de estos símbolos que se encuentran en estos pictogramas, pues tienen la definición de un objeto o incluso una acción o una idea. Para comprender un poquito más la parte de representar conceptos a través de objetos o estos pictogramas, pues les presento el siguiente ejemplo. Si yo les muestro esta imagen, o tal vez cuando les puse esta imagen, lo primero que ustedes dijeron fue un árbol. Y esto porque dentro de nuestro sistema de condicionamientos a nivel del cerebro, sabemos que desde niños nos enseñaron a pensar de una manera reduccionista. Es decir, observábamos los objetos y atribuíamos un concepto a ese objeto con el propósito de que nos pudiéramos comunicar. Entonces, es decir, facilita el lenguaje, pero al momento en que uno atribuye ya a una imagen, un objeto, un solo nombre, empezamos a hacer nuestro pensamiento más reduccionista. Por eso les decía, que uno observa algo y árbol, coche o lámpara o una planta, etcétera.
y de esa forma nuestro pensamiento se reduce y aprendemos a clasificar y catalogar objetos. Y tal vez algunos, pues con una visión más amplia, pudieron haber observado hojas, madera, raíces, verde, café, formas regulares, formas irregulares, o incluso también patrones de autosimilitud. De tal manera que nosotros construimos parte de nuestra realidad a través de observar a los procesos de la naturaleza como objetos estáticos. Sin embargo, algo que es importante y que los sabios de la antigüedad tienen esta capacidad de observar no a los procesos como algo estático, sino como procesos dinámicos. Entonces la visión de catalogar objetos comenzaba a ampliarse. ¿Por qué? Porque ya no solamente observaban un árbol, sino cómo ese árbol estaba interactuando con otros procesos, con otros fenómenos, y cómo el cambio en otros fenómenos influía sobre ese árbol. Y parte de esto, pues, se ve claramente al observar las estaciones. Y de ahí, pues, ellos desarrollaron estas teorías de las leyes del yin y del yang, de que hay procesos que se repiten a lo largo del tiempo y que presentan autosimilitud y que son regulados y que dependen de otros factores. Y de tal forma, pues, que empezaron a tener una visión más sistémica de las cosas. Entonces, observar el objeto no solamente como algo estático, sino como procesos dinámicos, amplía nuestra visión sobre ese objeto, sobre ese proceso. Y de tal forma que si nosotros empezamos a estudiar caracteres y no solamente verlos como proceso, como objetos estáticos, y es decir, un carácter y por ejemplo, este carácter mu, que se traduce desde el punto de vista reduccionista como árbol o también como madera. Si nosotros vemos el antecedente, vean acá en su representación de hueso oracular, la representación es muy diferente al carácter tradicional o simplificado. Y aquí vemos una evolución. Es decir, para tratar de comprender cómo visualizaba el hombre de antes a los fenómenos o los procesos, pues vean cómo sí representaban de manera diferente cada carácter. Y aquí podemos apreciar pues el carácter mu, en donde vemos ya la relación de este carácter con un árbol. Por ejemplo, vemos aquí el tronco, en la parte superior las ramas y en la parte inferior la raíz. Algo que ya cuando se ve el carácter simplificado, por ejemplo, en mu se enfatiza más la raíz y la parte superior pues es más pequeña. Aquí no. Aquí se ve de una forma más simétrica que tanto lo que está arriba del árbol es tan importante como lo que está en la parte inferior. Entonces, dentro de las definiciones, recuerden que antes pues no era tanto catalogar, sino comprender o entender al universo como un todo. Ellos veían no solamente el objeto, sino el proceso detrás de ese objeto. Es decir, no solamente veían la vestidura, sino lo que estaba dentro de esa vestidura o dentro de ese objeto. Entonces veían, uno, que cuando un árbol empezaba a desarrollarse, pues crecía. Entonces apreciaban una fuerza de expansión o una fuerza de crecimiento que seguía ambas direcciones, es decir, hacia arriba y hacia abajo, incluso hacia los lados. Entonces, uno al observar este carácter mu, entonces ya empezando a cambiar esta forma de ver las cosas reduccionistas, es decir, mu árbol, pues ya uno empieza a cambiar y decir, a ver, no solamente es árbol, sino representa varias cualidades de un objeto que ellos lo representaron como algo simple de entender, pero más allá de esa simpleza hay un conjunto de procesos. Entonces, hablamos también de una fuerza de crecimiento, de expansión, el atributo propio de árbol, pero también el proceso de la madera, cómo la madera se expande y se contrae, también el tronco junto con sus raíces. Y ya viéndolo desde otro contexto más sistémico, pues también se le puede dar un atributo de soporte, la base, el pilar, la conexión entre lo terrenal junto con lo celestial, lo que emerge de la tierra, una fuerza que está emergiendo de la tierra, es decir, lo que es visible que nosotros apreciamos, que ellos también apreciaban cuando salían a la naturaleza, pero que sabían que esa parte visible tenía una base no visible. Entonces, ambos atributos. Incluso este contexto de ver que más allá del objeto, sino también las fuerzas y los procesos que se suscitaban en el interior de ese árbol,
pues ellos sabían que había conciencia, y esa conciencia la denominaron Shen. Por eso les recomendé revisar esta conferencia que di en el Congreso, de allá de la Asociación de Acupuntores de Madrid, que hablo sobre el Shen, la contextualización del Shen. Y más allá de este contexto del Shenismo chino, por ejemplo, los japoneses que también tomaron parte de su filosofía o de su doctrina, el Shenismo chino, nada más que ellos hablan de estos espíritus de los árboles, los Kodama, que también, si ustedes observan, lleva el carácter Mu, haciendo alusión al concepto de árbol. Pero recuerden, más allá de árbol nos habla de esta fuerza de crecimiento, de exteriorización, etcétera. Entonces, un objeto, más allá de concebirlo como un objeto estático, pues también podemos concebirlo como una idea que puede ser reproducida a diferentes escalas. Estamos hablando de el concepto de fractal o de fractalidad, es decir, objetos que tienen patrones de autosimilitud, es decir, que se repiten a diferentes escalas. Entonces, así podemos concebir este concepto de árbol desde el punto de vista sistémico, el pensamiento sistémico, como la misma representación del universo, la misma representación de un planeta o la misma representación de un ser humano, considerando pues la relación de similitud que existe entre el proceso de árbol, el proceso de crecimiento, de desarrollo, de tener buena raíz para poder prosperar. Lo mismo puede aplicar para el ser humano, viéndolo como un árbol. Entonces, pensamiento reduccionista, nosotros pues catalogamos objetos y no vemos más allá de clasificar. Entonces, ustedes pueden hacer el experimento en este día de ver a su alrededor, de ver a la naturaleza, vean cómo en automático por nuestro sistema de condicionamiento, así clasificamos y le reducimos mucha información a los sucesos, nada más catalogando, ¿verdad? Árbol, planta, y así parte de nuestra vida nos la pasamos con esta forma de ver la realidad como algo reduccionista. Por eso les decía que al inicio de esta masterclass les comentaba que el cerebro pues tiende a percibir solo fragmentos de lo que es el mundo, y parte de lo que percibe pues también es modificado a través de nuestro sistema de creencias, nuestros condicionamientos, esta parte inconsciente de la sombra de que el cerebro tiene una tendencia a pensar el negativo. Entonces todo eso todavía cambia más cómo percibimos las cosas. Entonces, comenzar a practicar el pensamiento sistémico es muy importante en nuestra vida, y más los que practicamos este tipo de filosofía. Entonces, cuando apreciamos un árbol que está relacionado con el carácter Mu, que es el carácter que se traduce como madera, haciendo alusión pues a este año que va a iniciar el año del dragón de madera. Entonces, no solamente verlo como una madera, sino lo que hace alusión a ese carácter que representa un árbol, pero también pues la madera, el concepto de madera. ¿Y en qué sentido? Verlo como algo sistémico, pues de que nos da más cualidades de este proceso, de este fenómeno Mu o de este fenómeno del dragón de madera, como algo en donde esta fuerza de expansión, de crecimiento, considerada como una fuerza yang, para entenderla de una forma más práctica. Recuerden que los chinos lo clasificaban mucho en esta dualidad de yang y yin. Entonces la fuerza yang va a estar muy presente en este dragón de madera. También la parte del soporte, la base, el pilar, la conexión entre lo terrenal, que vemos aquí claramente, junto con lo celestial o lo que está en la parte superior. Lo que emerge de la tierra, lo que es visible, proviene de lo no visible. Pero bueno, tampoco podemos ver el pensamiento reduccionista como algo negativo. Recuerden que lo reduccionista pues también nos permite conocer más particularidades de un objeto. Ambos pensamientos son importantes tenerlos en cuenta, y también cuando se necesita el pensamiento reduccionista pues es válido hacer uso de él, pero también recordar que hay otra forma de comenzar a aprender, que es a través de la visualización sistémica. Entonces los dos pueden complementarse. ¿Y en qué sentido digo que se complementan? Porque a través del pensamiento reduccionista, nosotros, por ejemplo, ahora sabemos que, que estamos formados por células,
y que las células están formadas por moléculas y estas moléculas por genes y así sucesivamente, ¿verdad? Toda la secuencia genómica que ya conocemos y luego los átomos, etcétera. Entonces la célula, si ustedes ven, es una representación también del universo, es decir, lo macro lo vemos reflejado también en lo pequeño. Y aquí pues surge la famosa geometría sagrada, en donde vemos patrones de autosimilitud, formas que tienden a repetirse tanto a pequeña como a gran escala. Entonces, no hubiera sido posible llegar a esta síntesis del conocimiento sin haber hecho uso del pensamiento reduccionista. Ahora con el pensamiento sistémico estamos enlazando y dándonos cuenta que lo que hay en lo pequeño, pues hay en lo grande. Esto es algo que los sabios de la antigüedad ya lo habían descrito, pero ahora, pues gracias a la ciencia, reforzamos estos conocimientos y con una mayor determinación, pues sabemos que ellos tenían un sistema de aprender, de estudiar, y que ahora es importante, pues, seguirlo retomando, siendo ya validado desde el pensamiento científico. Entonces, ahora, llegar a esta parte de analizar lo que es un dragón, pues también amerita irnos a analizar los caracteres. ¿Por qué? Porque los caracteres traen esta historia. Y bueno, el carácter de dragón o long también ha tenido pues su evolución, más bien su historia. Aquí tenemos el chino tradicional, que después, bueno, viene el chino simplificado. No varía mucho el tradicional del simplificado del pinyin, pero lo que sí varía es esta historia de este carácter, es decir, cómo concebían ellos el concepto de dragón durante aquella época de hueso oracular, hablando ya hace miles de años. Entonces, bien, realmente la contextualización del dragón fue como cambiando, porque al principio solamente se representaba esta figura, que es una serpiente, pero es una serpiente curiosa. ¿Por qué? Porque tiene unos ojos prominentes, es una serpiente con patas, ¿sí? Algo que, pues obviamente ellos ya empezaban a construir este tipo de figuras, pero también aquí tenemos estos bigotitos y algo curioso es que a esta serpiente le ponían una corona. Entonces, imagínense en aquella época, ¿verdad? Que pues plasmaban en sus cuevas o en los huesos oraculares estas figuras. Conforme pasó el tiempo, pues la figura fue adaptándose hasta llegarse a representar con esta imagen o con este carácter. Entonces es una serpiente con una boca, con ojos prominentes, colmillos, bigotes, patas y una corona. Y esto hace alusión a que el dragón pues viene del agua, su origen es del agua. Y es curioso porque dentro de los 5 fenómenos en la medicina china, la fuente de la vida es el agua y del agua se nutre la madera, que es el siguiente fenómeno, o el agua nutre el árbol, haciendo alusión a estos ciclos de los 5 fenómenos en la filosofía china, de que la madera pues necesita del agua para poder prosperar. Entonces, y lo curioso es que esta serpiente pues está levantada, que es una serpiente acuática, pero no la representa como una serpiente terrestre, sino una serpiente levantada. Y esto hace alusión pues al ascenso de la fuerza del agua o la fuerza acuática y terrestre que se dirige hacia la parte celestial. Por eso es que en su cabeza le ponen una corona para representar esta fuerza que está gobernando, un gobernador. Y bueno, ya viéndolo más en estas representaciones actuales y considerando que el concepto de dragón aplica a considerar una figura de un animal, pero que está construido por otros animales. Por ejemplo, aquí tenemos al dragón que tiene ojos de liebre, pero también tiene los cuernos de ciervo, tiene los bigotes de siluro, tiene una cara alargada como si fuera un camello o un caballo, tiene orejas de toro, tiene las garras de águila, tiene las patas de tigre, tiene escamas de una carpa y tiene cuerpo de serpiente. Algo interesante es que los dragones chinos no tienen alas. Ya después, otro tipo de dragones, pues ya se representan con alas. Los chinos, pues no tienen alas. Y otra característica de los dragones chinos es que su acción solamente era benévola.
a diferencia de otras representaciones de dragones, donde pues ya tenían atributos malignos, etcétera. En los chinos, todos los dragones son benévolos y representan a las fuerzas de la naturaleza. Entonces, el dragón es la fusión de varios animales, que hace alusión a la integración de las distintas cualidades de la naturaleza, es decir, representan las diferentes fuerzas integradas en un solo ser. Algo parecido a lo que es el avatar. Ya ven que el avatar, pues, tiene que integrar los diferentes elementos para poder convertirse, pues, en el avatar o el que puede gobernar a todos los elementos porque ya los domina y los tiene integrados. Y los diferentes colores que vemos aquí, pues también hace alusión a esos diferentes elementos que posee el dragón representados en estos animales. Y bueno, así podemos observar también en la cultura china diferentes animales plasmados en estas imágenes. Por ejemplo, aquí tenemos la tortuga dragón, que es lo mismo en la construcción de este animal, o también tótem, que está conformado por otros animales. Este es el lobo dragón, un pez dragón, un ciervo dragón, y bueno, el león de dragón también está en los templos chinos. Y bueno, cada uno de ellos tiene diferentes atributos y por consiguiente, pues diferentes significados. Por lo tanto, el dragón es un símbolo de poder. ¿En qué sentido? Porque tiene integrado todas las fuerzas de la naturaleza. Obviamente, recuerden que el dragón viene del agua desde el contexto chino. Entonces, asciende del agua, es decir, representa la fuerza en ascenso, una fuerza que ya está creciendo y que se ve reflejado a través de diferentes fenómenos como lo es el nacimiento de un árbol. También representa la sabiduría, la nobleza, el honor, la abundancia y la autoridad. Si representa el poder, pues obviamente la autoridad y la abundancia. Pero más allá de estos conceptos, desde el punto de vista de las repercusiones a nivel de las virtudes, pues el dragón también hace alusión a estas fuerzas de la naturaleza, del universo. Y bueno, considerando ese atributo de autoridad y protección, cuando uno va a China y entra a estos templos chinos, por ejemplo, en la ciudad prohibida, donde está el recinto del emperador, aquí podemos ver cómo su trono tenía estos dragones tallados, para hacer alusión de que el emperador pues, representaba un descendiente del dragón. Y siempre cuando llegaba a sentarse, pues esto representaba que guiaba al pueblo a través de la sabiduría, porque el dragón lo precedía, ¿sí? Entonces estaba siendo guiado por la sabiduría del dragón y protegido por el mismo dragón. Incluso sus vestiduras, pues siempre llevaban los emblemas del dragón y solamente el emperador podía portar estos atuendos. En el templo de verano, por ejemplo, en el Palacio de Verano, pues está este templo, que es el templo del Rey Dragón, que es el gobernante divino de los océanos y las aguas. De hecho, acá vemos en el fondo a los dragones que están en el agua. También el dragón es considerado como un símbolo de protección, así como un tótem chino. ¿En qué sentido? Pues si ellos sabían que el dragón tenía estos atributos y estas cualidades de representar fuerza, la fuerza de la naturaleza, entonces pues así mismo podía proteger a los mismos chinos. Y por eso es que en la parte superior de los templos siempre ellos tallaban o hacían estas esculturas de dragones. Aquí podemos observar, por ejemplo, en la parte más superior este dragón. Aquí está la amplificación, aquí está un dragón y incluso esta es la cabecita del mismo dragón, pero es un dragón de agua, es un pez dragón, y dentro de este pez dragón está otro dragón. Yo creo que aquí se alcanza a apreciar más. Este es otro tipo de dragón. Aquí están sus ojos. Y bueno, aquí adentro está el otro dragón. Este es dentro del museo de ahí del templo del Palacio de Verano. Y vean aquí, en la parte superior, es decir, en lo más alto, ellos ponían estas figuras de dragones para como este símbolo de protección. Así ellos se sentían protegidos por la fuerza del dragón.
Y así en los diferentes templos, palacios, siempre se encontraban estas figuras de dragones. Vean, todo, todo tallado, todo pintado con emblemas de dragón. Aquí tenemos otro dragón. Bien, ahora, ¿qué relevancia tendría entonces considerar estos aspectos de creencias o del mundo simbólico, lo que decíamos que ellos representaban con símbolos, todas estas fuerzas de la naturaleza, para pues darle como un sentido a su vida? Y es curioso porque actualmente la neurociencia cognitiva ha tomado mucho interés en analizar qué pasa en el cerebro con estos sistemas de creencias y sobre todo con las culturas, ¿verdad? Que muchas culturas pues se empoderan cuando tienen creencias e ideales firmes sobre ciertos procesos que ocurren en la naturaleza. Entonces, ya han hecho estudios y han demostrado que las creencias en el mundo simbólico o lo que son las representaciones y objetos sagrados de la naturaleza tienden a favorecer la expresión artística. Y esto lo vemos pues muy claro en los objetos tallados, no solamente en la cultura china, sino en diferentes culturas, la hindú, los mismos mexicas, etcétera, pues vemos cómo ellos expresaban artísticamente con el objeto de manifestar estos atributos sagrados a las fuerzas de la naturaleza, a los representantes de las mismas naturalezas, de la misma naturaleza, pues que eran sus deidades, por ejemplo, aquellos, pues el dios dragón. Y así podemos hablar pues de esta parte artística cuando uno tiene la percepción de ver las cosas como algo sagrado y no solamente un pensamiento reduccionista de que uno ve un árbol, pues un simple árbol, y no pasa más allá de ser un árbol. Pero cuando uno empieza a despertar en el sentido de que empieza a percibir las cosas desde otro punto de vista, y sobre todo con el pensamiento sistémico, cuando uno ve un árbol, pues se da cuenta que un árbol tiene muchos atributos y representa muchas cosas, aparte de que forma parte de un ecosistema y todos los beneficios que tiene. Entonces uno empieza a respetar, y cuando uno empieza a respetar, viene este concepto del atributo de sagrado, porque sagrado significa digno de admiración y de respeto. Entonces, cuando uno comprende, es que esto hay que respetarlo, yo admiro un árbol por todo esto, entonces para mí se convierte en un objeto sagrado. Y esto pues ayuda mucho a establecer vínculos simbióticos con la naturaleza. Entonces, ¿de qué manera el ser humano puede volver otra vez a conectar con la naturaleza? Dejar de talar árboles de una manera indiscriminada o dejar de contribuir en el proceso de la contaminación o del calentamiento, pues a través de recapitular, uno, cambiar nuestra forma de pensamiento sobre lo que es la naturaleza y empezarlo a ver desde el punto de vista sistémico. Y esto también nos va a ayudar a empezar a despertar nuestro lado artístico. Más allá también de que se ha demostrado que nos ayuda a experimentar la creencia, es decir, el mundo simbólico, cuando uno ya empieza a practicarlo, más allá de un mundo simbólico ya se va a convertir en una experiencia, y esto pues también nos ayuda a convertirnos gradualmente en mejores personas, y no solamente por imposición o por miedo de que si no te portas bien, pues vas a ir al infierno, ¿verdad? No, sino que va a ser parte ya de un sentimiento o de una percepción de las cosas a medida que uno va quitando esta sombra de ignorancia o de pensamiento reduccionista, exclusivamente reduccionista, porque vuelvo a repetir que es importante también, pero más allá de ver las cosas como algo reduccionista, pues empieza a verlo de una manera diferente, y viene esta parte de reunificar la mística con lo divino. Entonces, analizar sobre nuestros sistemas de creencias y cómo estos sistemas de creencias son importantes para ser mejores seres humanos, pues también es importante en nuestra vida. Ahora, la creencia espiritual favorece la información interoceptiva y exteroceptiva. ¿En qué sentido? De que cuando uno sabe que dentro de, así como en un árbol hay fuerzas que se están manifestando, pues igual el saber que dentro de uno mismo también hay fuerzas, y darse un tiempo para que uno, por ejemplo, haga una meditación o una introspección, nos empieza a dar más conciencia sobre nosotros mismos.
Y más allá también de darnos conciencia sobre nosotros mismos, también nos permite gradualmente tener más conciencia sobre nuestro entorno. Y así es un proceso de despertar o de empezar a percibir las cosas de una manera diferente y gradual. Recuerden lo que les comentaba del mito de la caverna de Platón, que nadie va a despertar de la noche a la mañana, sino que nadie va a ver las cosas diferentes de un día a otro, sino que es un proceso gradual en el que uno se va adaptando poco a poco a la intensidad de la luz, porque pues uno viene de un proceso de estar en una caverna, de formas diferentes de ver la vida, pero conforme uno va cambiando esta forma de ver la vida, pues gradualmente va llevando luz hacia sus sombras. Ahora, las creencias, esto es algo interesante en estos estudios de neurociencia, que la formación de creencias es algo intrínseco que tenemos todos los seres humanos. Incluso los científicos o los más incrédulos tienen un sistema de creencias, porque cuando uno hace un experimento es porque uno tiene una creencia, una expectativa de que algo va a pasar o hay un resultado esperado. Esa es una creencia, una creencia es una representación visual de algo que pensamos que puede ser. Eso, entonces, estas representaciones mentales que tenemos, las tienen todas las personas, por eso vuelvo a repetir, la parte de creencias también la tienen los científicos y es algo intrínseco al cerebro. Y bueno, todos hacemos representaciones de lo que percibimos y lo curioso es que así como el cerebro cambia, pues nuestro sistema de creencias también cambian. Y algo que también es importante, que se ha demostrado, es que las personas que no tienen expectativas o que no tienen creencias, generalmente son personas que se sienten desempoderadas. Y esto, pues lo podemos ver muy fácilmente, por ejemplo, en los mexicas, ¿verdad? Que eran uno de los pueblos, pues, que dominó y se sentían muy empoderados porque ellos creían en un dios que era el dios de la guerra, Huitzilopochtli. Pero más allá de todo el contexto sistémico que representa Huitzilopochtli, etcétera, el simple hecho de creer que existe un Dios que a ellos les da fuerza, pues los empoderaba. Y eso generaba cambios importantes en su neuroquímica cerebral y pues no había ahora sí otra región, otro pueblo que los pudiera dominar. Entonces es así como uno pues puede empoderarse también a través de su sistema de creencias, porque se ha demostrado que cuando no hay creencias, pues generalmente las personas se sienten desempoderadas. Bueno, considerar la creencia o la representación también constituye una fuerza que impulsa al cerebro. ¿En qué sentido? De que nosotros percibimos un mundo, percibimos una realidad, vemos objetos, tenemos eventos, escuchamos narrativas y nosotros pues hacemos una representación. Por ejemplo, cuando nos relatan un mito y ahí tenemos ahí nuestra representación, no, pues sí, pero ya cuando uno encuentra la parte de la relación entre lo que es la creencia, nuestras expectativas y nuestra acción, entonces gradualmente podemos darle más fuerza a ese sistema de creencias, de tal manera que esa creencia va a impulsar al cerebro a que nuevamente volvamos a hacer esa acción. Es decir, las creencias son motivadores, impulsan gradualmente a nuestro cerebro a que realice acciones. Por eso los rituales pues traen detrás un sistema de creencias que ya sea que sea una creencia condicionada o por libre determinación, pues también ya ahí depende mucho cómo tenemos nosotros consolidado nuestro sistema de creencias. Y de esta manera es que empezamos a atribuir significado, y no solamente un significado muerto, sino un significado afectivo a objetos, a eventos, y esto pues nos va a ayudar mucho también en nuestros objetivos individuales y en la toma de decisiones. Es decir, por ejemplo, si yo voy a dar una conferencia y me empiezo a poner todo nervioso, pero si yo dentro de mi sistema de creencias tengo un cuarzo y considero que ese cuarzo a mí me va a empoderar, más allá de las propiedades del cuarzo, etcétera, no entro en esos detalles, sino el simple hecho del efecto que tiene el sistema de creencias en nuestro cerebro. Entonces eso me puede empoderar, bajar mi nivel de estrés
y focalizar más mi atención para que yo pueda tener una mejor presentación, empoderándome con un objeto que para mí no es un solo objeto, sino que representa o incluso hasta mi tótem, etcétera, pero eso a mí me va a empoderar. Entonces, esto ya está más que demostrado. Ahora, las creencias son dinámicas, pueden reforzarse o también pueden refutarse en función de las evidencias que el ser humano va construyendo a lo largo de su vida. Por ejemplo, yo puedo tener muchas creencias en esto, ¿no? De tomar el machete y partir las nubes cuando creo que va a haber una fuerte lluvia, etcétera. Y después resulta que llueve. Entonces, bueno, esa evidencia o esa acción, pues cambia ya mi sistema de creencias. O tal vez algunos coincida que deja de llover. Pero bueno, a eso me refiero en cuanto a que las creencias son dinámicas y que cambian en función de las evidencias. Ahora, las creencias se fortalecen en función de la experiencia directa, creando empoderamiento, dirección y significado de la vida. Esto ya lo había dado este ejemplo de la conferencia y así podemos dar muchos ejemplos de cómo el mundo simbólico, cómo las creencias, cómo los atributos sagrados de las cosas nos ayudan mucho en la vida. Y bueno, las creencias negativas y positivas pues también van a tener diferentes efectos a la salud. Qué padre sería que todos tuviéramos esta tendencia a creer en positivo, ¿verdad? Sin embargo, vuelvo a repetir, tenemos un hacker en nuestro sistema de creencias, en nuestro cerebro, que generalmente tiende a dar estas creencias negativas, a pensar en cosas negativas, en que algo va a estar mal. Y bueno, todo esto tiene repercusiones en nuestra salud, en nuestro cuerpo, por estas preocupaciones que surgen a raíz de ese sistema de creencias. Y bueno, podemos dar muchos ejemplos de creencias negativas. Entonces, si cambiamos nuestra forma de ver la vida, como lo plasmé, cómo ellos concebían diferente al universo, a la naturaleza a través del pensamiento sistémico, entonces vamos a cambiar también nuestra forma de pensamiento y si cambiamos nuestra forma de pensamiento, gradualmente vamos a ir cambiando nuestro comportamiento, porque la creencia es un motor del cerebro y por consiguiente para llegar a una acción es importante empezar a ver cómo está nuestro sistema de creencias, si somos incrédulos, si no estamos empoderados, si no hay algo a raíz de lo cual construyamos un ideal y que ese ideal sea nuestro motor o nuestra razón de ser. Entonces dice Anton Chekhov, este filósofo médico ruso, dice, el hombre es lo que cree. Y también lo decía Albert Einstein, que en la clase anterior les mostraba esta frase que me gusta mucho de él, que dice, todo aquello que el hombre ignora no existe para él, pues es una realidad, ¿verdad? Por eso el universo de cada uno se resume al tamaño de su saber. Y este año del dragón de madera, o del dragón, o Mu, o del Nogmu, hace atributo, va a estar muy fuerte, pues esta parte del crecimiento, del desarrollo, de la fuerza que nos va a impulsar a conseguir muchos objetivos. Pero bueno, entonces ahora vamos a analizar qué es esta fuerza Mu. Entonces, ya vimos el dragón. Es un buen año en el sentido de que el dragón pues, representa esto, la sabiduría, la autoridad, la prosperidad, la abundancia. Pero así como van a haber muchas cosas en este año, pues así mismo, si nuestra sombra la traemos ahí pegada, pues van a pasar muchas cosas desagradables en el sentido de comprender cómo funciona nuestra mente. Entonces, para allá vamos. Entonces, el universo es resultado de la expresión de fuerzas e interacciones. Esto ya está más que claro. Y sabemos, pues, que la vida, con base en este sistema de pensamiento de los chinos, que la vida se expresa a partir del universo dualista interpretado en las leyes del yin y del yang. Ahora, dos fuerzas para comprender un poco sobre este sistema de fuerzas es la fuerza centrípeta. La fuerza centrípeta es de naturaleza yin. ¿En qué sentido? Que es una fuerza que compacta, recibe, se dirige hacia el centro de la Tierra y esta fuerza pues se relaciona mucho con la fuerza de gravedad. Tenemos la fuerza centrífuga que es de naturaleza yang. Esta tiende a salir. Entonces la fuerza yang es la que va a estar más presente este año, es la fuerza centrífuga, la que nos va a impulsar hacia
el crecimiento, ir más hacia afuera, hacia el exterior. Sin embargo, es importante encontrar el equilibrio. ¿Por qué? Porque el equilibrio es lo que da estabilidad en los sistemas. Si la fuerza centrípeta yin estuviera en su máximo, es decir, más yin, entonces poco a poco nos iríamos haciendo como una cápsula que se empieza a encerrar, más introspección, hasta que pues se pierde el equilibrio. Lo mismo la fuerza yang, si somos muy yang, muy irnos hacia el exterior, entonces poco a poco nos vamos hasta que nos perdemos. Entonces el equilibrio entre las dos siempre va a dar esta fuerza neutra, que es hacia donde los sabios de la antigüedad decían que el ser humano debe de encontrar el equilibrio en su vida, pero para ello primero debe de conocer las fuerzas que operan en el universo, acoplarse a estas fuerzas y después poderlas dominar en el sentido de que encontró el equilibrio en su vida. Es decir, ni yin ni yang, sino el Tao, el centro. Ahora sabemos, pues que sí somos presa de las fuerzas. Nuestros estados emocionales, nuestros ritmos cambian acorde a las estaciones, cambian acorde a los ritmos lunares. Incluso la gravedad, pues también es importante. Sin la gravedad, nuestro sistema inmune colapsaría, y esto es algo que ahora se sabe por los astronautas que tienden a tener problemas en el sistema inmunológico cuando pasan muchos días en el espacio. Entonces la gravedad, esta fuerza yin es importante también en nuestra vida, y no solamente la fuerza yang. Ahora, entender la fuerza mu pues es muy fácil. Esta es la fuerza que va a estar muy presente en este dragón de madera. Si nosotros observamos una planta, por ejemplo, esta plantita, vemos cómo viene de la tierra, ¿verdad? Por eso decía que en la tierra pues hay agua. Entonces el agua se relaciona con la voluntad, con la fuerza de voluntad. Entonces el agua impulsa a la madera o impulsa el nacimiento. Entonces la fuerza mu representa esa fuerza ya de exteriorización. Por eso se relaciona con la primavera, que es la época en donde está más presente esta fuerza. Pero según este año de madera chino, dragón de madera, pues hace alusión que va a estar presente o va a regir esta fuerza de exteriorización, de nacimiento, de movimiento, y también fuerza yang. Y también en el sentido de un crecimiento ascendente, crecimiento descendente y crecimiento horizontal, es decir, la expansión. La expansión, una fuerza que va a estar presente relacionada con la fuerza mu. Y bueno, ellos representaban a esta fuerza mu como la criatura celestial Qinglong, el dragón azul o dragón azul verde, que es la fuerza octonian que emerge del interior de la Tierra y se proyecta hacia la superficie de la misma. Los japoneses, por ejemplo, representan a este dragón azul verde del este como Seiryu, que es Kiyomizu, en Kiyomizu, Japón, perdón. Seiryu es el dragón. Es una fuerza de naturaleza yang que también se manifiesta en el ansia de vivir. Cuando un bebé, bueno, cuando el feto ya quiere experimentar la vida, en el sentido de que ya quiere nacer, la fuerza que lo impulsa a salir de la mamá, pues es la fuerza mu, la fuerza yang, que indica a que incita este movimiento de apertura y exteriorización, haciendo alusión al nacimiento. Es decir, ya quiero salir del reposo hacia la actividad. También la vemos manifestada la fuerza mu en el primer llanto, la exteriorización de la voz. Recuerden, la fuerza mu hace la alusión a una fuerza yang que se va a manifestar cuando uno hace el movimiento, cuando uno llora, cuando uno expresa el llanto, la voz. Y por eso la fuerza mu dentro de la filosofía china, cuando se expresa en la mente de los seres humanos, se le conoce como la fuerza Hun o el fenómeno Hun, que es una derivación del Shen, haciendo alusión también al canto ancestral. Y bueno, en un niño pues la vemos muy presente, ¿verdad? Por ejemplo, el niño o la bebé, vean a esta bebé con esta pulsión de movimiento, de sentirse libre, de sin restricciones, actuar, comerse al mundo, etcétera. Ahí vemos claramente la expresión de esta fuerza
en su proceso de ayudarle a su desarrollo. Y bueno, lo que les comentaba de cuando la fuerza Mu se manifiesta en la psique, surge esta fuerza que se le denomina Hun. Recuerden que para los chinos, el shenismo nos habla de una conciencia que impregna toda la naturaleza. Entonces, como esa conciencia está impregnando a toda la naturaleza, va a penetrar un árbol, va a penetrar un animal y por consiguiente, pues también penetra al ser humano. Entonces, así como la fuerza Mu ayuda a un árbol a florecer, a que de la tierra la semillita salga, ¿sí? Se exteriorice, florezca, pues esa misma fuerza también pulsa a través del ser humano. Por eso es que el ser humano, dentro de su designio divino, está el prosperar y florecer, así como lo hace un árbol. Sin embargo, pues otra vez vuelvo a repetir, tenemos el hacker, la sombra, que nos está limitando todo lo que por designio divino deberíamos de tener. Entonces, Hun es una expresión del fenómeno Mu, pero en la psique, y dicen los chinos que esta fuerza tiene su asiento en el hígado. Y bueno, Hun, una vez que está residiendo en el hígado, se va a encargar de llevar luz al Shen, es decir, a la parte de la psique. ¿Y qué haría esta fuerza en la psique? Bueno, pues es fácil comprenderlo. ¿Por qué? Porque si vemos la analogía entre el árbol primero crece, poco a poquito se va desarrollando hasta que después florece y después concentra su energía para dar frutos y ahí tenemos el árbol en su apogeo. Así mismo pasa con los seres humanos. Entonces, llevar luz al Shen ocurre gracias a la fuerza Hun, que representa esta fuerza de crecimiento. Entonces, cuando el ser humano se deja guiar por su Hun, su mundo de ideas va a estar muy nutrido y va a tener también muchos sueños lúcidos, en el sentido de que sueños son sueños conscientes, en donde uno sabe que está soñando, guiado por el Shen, por la conciencia, y puede estar también lleno de imágenes, de arquetipos, su intuición también se favorece cuando el Hun pulsa en la persona. Entonces, la inspiración llega precisamente cuando el mundo de los sueños lúcidos, la intuición, las imágenes, los arquetipos y las ideas es muy abundante en nuestra mente. Grandes descubrimientos, por ejemplo, Einstein, que decía que parte de la teoría de la relatividad pues fue gracias a unos sueños que tuvo también. Y así, incluso cuando uno pues, siente que ya no puede en la vida, de repente llega un sueño y te motiva, te inspira a seguir adelante, pues también es parte del Hun expresándose a través del ser humano. Entonces, la inspiración también es una fuerza que viene del fenómeno Hun. Y gracias a la inspiración, pues guiado también por este general de batalla, que también se atribuye a la fuerza Hun del hígado. Entonces es que uno debe de aprender a reconocer que está siendo inspirado, que está recibiendo imágenes, intuición, ideas. Entonces, aprovechar esa fuerza Hun para organizar y planificar. Si este año Dragón de Madera nos mencionan que el Hun va a estar muy fuerte, entonces hay que estar muy atentos a esta parte de las ideas, de los sueños, las imágenes, porque es muy probable que los sueños estén muy fuertes, muy constantes. Entonces, importante tener nuestra agenda diaria de sueños, porque ahí hay información interesante. Los seminarios que yo doy en los cursos sobre la parte de conocer cómo opera la psique, pues ahí siempre hablo la relevancia de los sueños, porque los sueños dan mucha información, pero para ello pues hay que saberlos interpretar, ¿verdad? Entonces el impulso para la ejecución viene cuando uno se siente inspirado, reconoce, organiza y planifica, y entonces la vesícula biliar dice en la medicina tradicional china que es el impulso para que uno ejecute un proyecto que ya ha empezado a desarrollar. Entonces, cuando hay deficiencia, por ejemplo, en la fuerza Hun, y aparte deficiencia en la fuerza del riñón, que es la fuerza Qi, recuerden que el agua es la que impulsa también el ascenso del dragón de agua, la voluntad. Si eso está deficiente, pues aunque uno organice, aunque uno planifique, no va a ejecutar nada. Y por eso también es importante reconocer cómo está nuestra fuerza de voluntad,
o la fuerza de la vesícula biliar, que la fuerza de la ejecución, es decir, para concretar ya un proyecto, pues viene también de la fuerza Jun. Observar cómo está, si está deficiente, pues hay que estimularla. Ahorita voy a darles algunos consejos de cómo favorecer esta fuerza Jun si está muy mitigada. Y bueno, ¿cómo obtenemos nosotros el impulso para ejecutar? Pues esto viene a través del carácter o el coraje, o tener también la tolerancia, saber en qué momento actuar, el carisma, la relación, la astucia y la asertividad. Esto también lo da el Jun. Entonces, vean cómo el Jun, como lleva luz, como es una luz del Shen que se manifiesta en nuestra mente, nos va a llenar de ideas, de imágenes, de sueños, arquetipos. Entonces nos inspiramos y decimos, a ver, voy a empezar a plasmarlo a través de un proyecto, una obra de arte, una partitura musical, escribir un libro o hacer este viaje, etcétera. Entonces, desde ahí viene el organizar, reconocer. Después viene la ejecución. Pero también nos va a dar la fuerza, nos va a dar el coraje para buscar a las personas correctas para que nuestro proyecto se concrete. Sí, también queremos desarrollar algo, por ejemplo, aprender un arte, pues también encontrar a las personas, aprenderme a relacionar para nutrir más mi inspiración, tener la carisma, la astucia para establecer estas relaciones positivas que me ayudan a seguir creciendo como ser humano. Entonces, esto viene por parte del Jun. Cuando todo esto ya se junta, es así como surge el nacimiento. Entonces, hablar de Jun como una fuerza que se manifiesta en el nacimiento, así como ese bebé primero se gestó en un embrión, tuvo todos los nutrientes y después se empoderó con su fuerza Jun y dijo, ya quiero nacer, quiero experimentar la vida. Entonces ahí viene el nacimiento. Y así nuestros proyectos de vida. Nuestros proyectos de vida pues tienen toda esta base. Si empezamos un proyecto sin organización, sin planificación y luego queremos ejecutarlo, pues algo puede salir mal. Y la creatividad, pues guiadas por la fuerza Jun también son importantes en nuestra vida. Entonces la creatividad, el crear algo, el ver el nacimiento de algo, el tener un proyecto terminado, obtener el éxito, pues amerita esta fuerza Jun para que nos impregne de ideas, para aprender a planificar, para aprendernos a relacionar y poder ver este proyecto terminado. Y esto a su vez, pues nos va a retroalimentar, porque cuando uno ve que concretó una meta, por ejemplo, digo, voy a proponerme disminuir mi consumo de carbohidratos, por ejemplo, o voy a proponer ya no consumir mucha comida chatarra para no estar generando basura, pues también son parte de proyectos. Pero ese proyecto, vean, tuvo una idea, tuvo una inspiración. Y esto, pues, si yo veo, dije, a ver, en mi retrospección de mi día o de mi semana, a ver cómo estuvo este día, pues sí, logré esto que me propuse en este día, entonces mi bienestar y mi autoestima comienzan a mejorar. Entonces eso impulsa aún más mi Jun y entro en una retroalimentación positiva que me va a estar impulsando gradualmente a cambiar o hacer o aspirar, ahora sí, a lo que por designio divino me corresponde. Así como un árbol va creciendo, lo mismo el ser humano. Entonces, llegar a tomar una manzana o un durazno, por ejemplo, nosotros cuando cogemos del árbol el fruto, pues yo me admiro de ver, wow, todo el trabajo del arbolito aquí, en este durazno, en esta manzana, y ahora pues lo voy a consumir. Entonces, ya llevarlo con una intención de todo el trabajo que se necesitó para que ese durazno se creara y yo lo consumo, es decir, me va a fortalecer no solamente físicamente, sino también espiritualmente o en mi sistema de creencias. Yo me puedo empoderar por el simple hecho de comerme un durazno o por el simple hecho de consumir una manzana. Entonces vean cómo empezamos a cambiar ya la forma de ver las cosas. Si yo representara la fuerza Mu, en el libro de Dioses y Demonios, está este esquema que digo, a ver, ¿cómo veríamos esta fuerza, verdad? Y les puse este esquema, que está aquí a la izquierda de estas flechas, indicando la fuerza Mu operando dentro de un árbol. Entonces, pues así sería y se parece mucho al carácter escrito en el hueso oracular.
si recuerdan, fue el que les presenté al inicio. Entonces, esa fuerza es la que está ahí manifestándose dentro de ese arbolito y que empieza con el nacimiento, con el crecimiento de la tierra que se manifiesta para hacerse visible ya en la superficie. Y bueno, de la parte de salud, de bienestar, autoestima y la experiencia, pues también se ve fortalecida cuando la fuerza Jun pulsa a través de nosotros. De tal manera que Jun, pues recuerden, se relaciona con el fenómeno madera, así que aprovechemos esta fuerza porque va a estar más presente en este año dragón de madera, es decir, dragón relacionado con el fenómeno Mu. No nos quedemos con el concepto madera, sino lo que representa la madera, el Jun, la fuerza, Mu también, que se manifiesta en un árbol. Es momento para también relacionarse mucho con la naturaleza, pero vamos a irlo viendo poco a poco. El Jun en las artes, así como el ser humano se inspira, el Jun es la fuerza que hace que los seres humanos pues tengan esta cualidad artística que se manifiesta a través de la escultura, de la pintura, de la música, de la literatura, la poesía, todo lo que ayude al ser humano a expresar o exteriorizar. Recuerden que nosotros tenemos una fuerza yang, una necesidad de sacar lo que está pulsando dentro de nosotros, así como el bebé que quería caminar, quiero correr, quiero salir, quiero conocer, pues esa es la fuerza Jun que se está manifestando. Entonces, uno lo puede plasmar a través de las artes. Por eso, los grandes artistas, pues a veces tienen a veces esta característica de ser extrovertidos cuando su fuerza Jun está pulsando mucho, mucho. También hay artistas introvertidos. Obviamente, pues ahí la fuerza Jun opera de una forma diferente. Entonces, el dibujo, la pintura, la música, el canto, ya lo mencionaba anteriormente, la danza y el baile, todo esto es importante porque va a favorecer la manifestación de la fuerza Jun. De hecho, es una manifestación de la fuerza Jun. De ahí que este año también pues es interesante para el movimiento. De hecho, el fenómeno madera o el fenómeno Mu está, el elemento que lo gobierna es el aire. Entonces, por eso esta tendencia yang de moverse, de salir, de conocer, va a estar muy presente este año y hay que aprovecharlo. Y bueno, desde el punto de vista de la neurociencia, se sabe que las artes favorecen la cognición simbólica y abstracta, son motivadores también, nos ayudan a la creatividad, a la comunicación y la imaginación. Previene la demencia, favorece las conexiones neuronales y favorece nuestra neuroplasticidad. Ya sea que se quiera practicar pues las artes plásticas, la música, la poesía, la danza, todo esto es importante porque gracias a practicar estas artes, nuestra fuerza Jun está pulsando en nuestro cuerpo. Si no practicamos ninguna arte, entonces nuestro Jun va a estar deprimido, va a estar disminuido. Así que aprovechemos, si no practicamos artes, aprovechemos este año para que va a estar más presente la fuerza Jun, el fenómeno Mu o dragón de madera, que va a estar más presente para empoderarnos, empezar a practicar un arte, porque pues se presta este año para ello. La vida de relación también es interesante, lo que les decía, yo tengo mi inspiración, he organizado mis proyectos, ahora tengo que tener el coraje, la astucia, para encontrar los medios adecuados y que yo pueda ver el nacimiento de mi proyecto. Entonces, igualmente, el Jun nos va a empoderar. Y gracias a este Jun, pues hay que empezar a establecer relaciones positivas. Positivas porque vuelvo a insistir, la negatividad que tenemos de este cerebro, que tiene ese hacker, pues hay una tendencia también a establecer relaciones negativas, relaciones tóxicas que nos dañan, que en lugar de ayudarnos a seguir creciendo, pues nos sumergen más en sufrimiento, en dolor, en sentirnos menospreciados o también en sentirnos víctimas. También pueden crearse estos vicios o también crearnos una falsa fantasía de que somos virtuosos, de que todo lo sabemos, o sea, tantas cosas que hay detrás a veces de relaciones negativas. De hecho, en el canal de pensamiento sistémico,
Ciencia y Pensamiento Integrativo Sistémico, que les compartí, donde di la presentación del libro Shanti Sushen. Ahí hay una conferencia que es sobre la vida de Siddhartha. La enfoco desde otro contexto, por si quieren revisarla. Bueno, las relaciones positivas también son motivadores para lograr objetivos, también sobre todo cuando hay objetivos afín, pues ayudan significativamente. Hacer ejercicio es súper importante. El ejercicio ayuda mucho a que pulse el Jun en nosotros, mover la sangre, mover nuestra energía es importante, así que este año también hay que practicarlo. Y bueno, algo que es súper importante para el Jun son los viajes y el senderismo. Este año hay que aprovecharlo para salir a la naturaleza, ya se los había plasmado. La única forma en que el ser humano puede conectar con la naturaleza es siendo parte de ella. Si vivimos en la ciudad, pues hay que hacer un esfuerzo, porque si no nos empoderamos, vuelvo a repetir, no podemos seguir posponiendo algo que nos va a seguir alimentando espiritualmente, y no solamente espiritualmente, sino también darnos salud biológica. Hacer estos viajes, salir a la montaña, conectarnos con la naturaleza nos va a fortalecer mucho nuestro Jun, nos va a inspirar, nuestro mundo de imágenes se va a aumentar. A veces basta con que uno salga a la montaña, regrese, cierre sus ojos y ahí empieza a visualizar por la percepción constante que tuvo con los árboles, con el agua, con las nubes, y empieza a ver imágenes de la misma naturaleza. Entonces, esa es la pulsión del Jun a través de nosotros. Entonces, convivir con la naturaleza fortalece nuestra salud, fortalece nuestras defensas, nos hace más tolerantes, nuestro sistema inmunológico también se fortalece, y esto pues es importante para todas aquellas enfermedades autoinmunitarias, para enfermedades como el asma, como la rinitis alérgica, la dermatitis neurogénica. La naturaleza pues realmente se relaciona también mucho con la parte salvaje del ser humano, es el Jun, y gracias a eso pues nos fortalece, ¿verdad? Disminuye nuestros niveles de estrés y mejora nuestra calidad de sueño. Si alguien tiene problemas de insomnio, puede hacer algunas caminatas a la naturaleza y eso ayuda bastante. Proponernos retos. Aquí viene la parte también del Jun. Hay que proponernos retos porque si no tenemos un ideal o algo hacia qué aspirar, pues nuestro Jun igualmente va a estar apagado. Entonces, vuelvo a insistir, este es un año por el fenómeno Jun, por la fuerza de la madera, por la fuerza del fenómeno Mu, de crecimiento, de exteriorización, por eso aprovechémoslo, ya sea para practicar algún arte, la danza, el canto, la pintura, la escultura, la escritura, la música, las artes. Todo esto es importante en este año. No solamente en este año, sino en nuestra vida, porque es parte de nuestro proceso, de nuestra mente. Nos ayuda a florecer, a prosperar. Y esto va a retroalimentar a nuestro Jun, lo va a fortalecer. Y el Jun si pulsa con más fuerza, entonces más ideas, más imágenes, más sueños lúcidos, más arquetipos, más intuición, más inspiración, más planificación, ejecución y en consecuencia, proyecto terminado. Y si el proyecto termina, bienestar, salud y sigo avanzando a niveles superiores de transformación conforme me voy proponiendo retos. Ahora, la pulsión del Jun en el conocer. El Jun es una fuerza que sale y también impulsado por otra fuerza que es el Po, que es una fuerza yin, regresa, es decir, va y regresa. Pero aquí entra en operación otra fuerza que es el Po, que ya no es parte de esta masterclass, pero bueno, el Jun es este movimiento de vaivén, o también considerado como un movimiento pendular. ¿Cómo lo entendemos? Muy fácil. Por ejemplo, los bebés. Los bebés tienen esta necesidad de explorar el mundo. Se manifiesta en la curiosidad, es decir, algo lo observan y quieren tocarlo, quieren sentirlo, quieren experimentar, quieren también equivocarse, porque a través del dolor también se aprende. Entonces, esta fuerza dinámica de vaivén que se manifiesta en la curiosidad, en la exploración, en el cambio, de salir y recoger información, está muy presente con el fenómeno Jun. Y si el dragón madera lo vamos
absorber ahorita. Se encendió el micrófono por ahí, si me ayudan. Entonces, si va a estar muy presente, aprovecharlo para salir. Nuevamente, se presta para salir, conocer, para indagar, investigar y filtrar lo esencial del conjunto de fenómenos externos con el objetivo de seguir nutriendo nuestra mente. De tal manera que Jun, como movimiento de vaivén, como este impulso para salir, nos va a estimular a explorar, a indagar, a conocer, pero también a filtrar lo esencial. Si uno aprende a escuchar, también es importante porque el Jun pues, nos da esta capacidad de focalizar también la atención, de investigar y tener sensibilidad para que para seguir nutriendo nuestra mente, seguir llevando luz a nuestro Shen. Y bueno, esto también lo obtenemos a través de los viajes, nuestra vida de relación, leer, la lectura es muy importante, experimentar. Por eso este año, pues la lectura deben de aprovecharla, que el Jun va a estar más activo, el fenómeno madera, y para ello, pues recomiendo el libro Dioses y Demonios, entre los guerreros celestiales, o también el libro Shen-Ti Xiu Shen, que pueden adquirirlo mandando un mensaje con un servidor y hacemos envíos a domicilio. Bueno, después del comercial, una vez que hemos tenido este movimiento Jun de conocer, filtrar, investigar a través de la sensibilidad, pues también vamos fortaleciendo nuestro aprendizaje y cada vez nos sentimos más inspirados. Bueno, el Jun también representa los atributos del Padre. El Jun es una fuerza yan, es una fuerza masculina. Si yo quiero sal, es la fuerza más bien que nos dice sal ya de tu lugar de confort. Tienes que armarte de coraje, porque yo como fuerza Jun, yo te voy a dar el coraje. Por ejemplo, esta es parte también del arquetipo del Padre. El Padre, su función dentro del contexto de la filosofía china, es el que nos da la fortaleza, es el que nos impulsa, ya tienes que salir de la casa, tienes que conocer la vida, tienes que aprender a equivocarte, tienes que salir a cazar, tienes que ir a luchar, y esto lo da el Jun, viéndolo desde el punto de vista del arquetipo padre. Ahora, la planificación, la inspiración, las ideas y la ejecución, la dirección, el que uno salga, el conocimiento y la dirección en la vida también la da el Jun. Entonces es un padre que haciendo presencia desde el punto de vista de esta fuerza en los seres humanos, pues le va a dar esta oportunidad de dirección en su vida, de aprender a seguir creciendo como ser humano, armándose de estas cualidades, ¿verdad? De coraje, de asertividad, de resiliencia, etcétera. Y bueno, pues va a reforzar este vínculo con nuestro Padre, refuerza el vínculo con el Espíritu, recoge a través de los ojos y se proyecta con una visión cada vez más clara, disipando las sombras que tenemos ahí. Bueno, otras cualidades de este fenómeno madera o del fenómeno Jun, que es el nacimiento en la primavera, el agrio, el ácido, dentro de los sabores, dentro del yin yang es el yang menor, color azul verde, su planeta es Júpiter, su clima el viento y la naturaleza aire. Y bueno, los chinos también hacen atributos a la parte del cuerpo, por ejemplo, es el hígado, también la vesícula, es el alma espiritual Jun, los ojos, la visión, el sentido, se relaciona con los tendones, sus emociones positivas, ya mencioné algunas, pero también hay una predisposición a emociones negativas si uno no sabe aprovechar correctamente la fuerza Jun. Así que la parte de la sombra es algo que pues también hay que reflexionar, porque así como es una fuerza que va a estar en su apogeo, asimismo va a haber una mayor tendencia a que esta fuerza la tome la sombra o el Wi y empiece el desequilibrio en la vida de los seres humanos. Entonces, las guerras, la cólera, la ira, la impaciencia va a estar más presente en este año si uno no está consciente de cómo va a estar actuando esta fuerza en la psique de los seres humanos. Entonces, en resumen, el trabajo con King Long o el dragón azul verde es lo que se debe de hacer porque representa esta parte del Jun. Hay que cultivar nuestro Jun, practicar algún arte, estar atento a nuestros sueños,
los arquetipos también, a estar más con la música, ¿verdad? La imaginación, recuerden las artes, la danza, hay que movernos, como el fenómeno aire va a estar muy presente, hay que canalizarlo, porque si no canalizamos a través de las artes el fenómeno Hun, la fuerza del viento, entonces, pues eso se va a traducir en una serie de preocupaciones, temores, y bueno, ya lo que hablaremos con la parte de la sombra. Momento para conectar con nuestras raíces ancestrales, espirituales y familiares, porque así como el árbol representa la conexión, lo que está arriba y lo que está abajo, es decir, cuál es nuestro soporte, es algo importante empezarlo a realizar, ver nuestro árbol genealógico y sobre todo ver cómo está nuestra relación con la fuerza masculina, porque el Hun se relaciona con el arquetipo masculino, nuestra relación con nuestro padre, porque de aquí pues vienen parte de los conflictos que ya en diferentes corrientes se habla, ¿verdad? De que si no tienes una buena relación con tu papá, pues vas a tener conflictos. Pero bueno, la filosofía china es más concreta porque así como les hablé de qué representa la fuerza Hun en la naturaleza, qué representa la fuerza Hun en la psique del ser humano, pues nos permite comprender qué es lo que ocurre cuando hay un conflicto. Y bueno, trabajar con la ira, los resentimientos, la envidia, las represiones, los estancamientos, las frustraciones y los conflictos no resueltos es algo importante a empezar a realizar, porque si no, vuelvo a insistir, o sea, si la fuerza Hun va a estar más fuerte, la fuerza Hun, dice la filosofía china, aborrece el estancamiento y la represión. Si ustedes, yo por ejemplo con nuestros perritos, ¿verdad? Que quieren siempre salir. Uno abre la puerta y ellos los veo ahí como están ansiosos de querer salir, porque es su naturaleza salvaje, de salir, experimentar, relacionarse con la naturaleza. Entonces, cuando uno pues los reprime, pues empiezan a deprimir o empiezan a haber frustraciones, etcétera. Y eso en los seres humanos pues va a dar una gran cantidad de trastornos, de enfermedades, porque la fuerza Hun no está pulsando. Y si ya hemos visto toda la relevancia del fenómeno Hun, si en nosotros no está pulsando, pues van a haber sombras o conflictos que se van a estar gestando. Bien. Ahora, dentro de este sistema Wuxin, tenemos el Mu, que es el que va a estar presente, que es el fenómeno madera, aquí representado en verde. Ya hablamos de este fenómeno, bueno, parte de este fenómeno, pero bueno, hay más. Aquí lo interesante es conocer también las interacciones. Por ejemplo, el fenómeno madera o el fenómeno Mu es alimentado por el Shui, que es el fenómeno agua. Por eso decía, la fuerza de voluntad es la que impulsa a la madera. El agua impulsa la madera. Analizar también esta parte de los miedos, porque dentro de la filosofía china, el agua, pues la parte que hay que trabajar es el miedo, ver por qué nuestro coraje, por qué nuestro Hun está mitigado, qué sombra está alimentando al miedo que no nos permite seguir creciendo como seres humanos. Muy bien. Ahora, dentro del conflicto y la sombra, hay que reflexionar que así como existe una fuerza que opera en el universo, que da orden, que nos ayuda a prosperar, a florecer, eso es lo que viene desde el cielo, desde el punto de vista de la conciencia. Por eso dice Confucio que la naturaleza humana es buena, en el sentido de que nos acercamos cada vez más a ser seres conscientes, porque eso es un tesoro del cielo. Entonces, lo que es antinatural, pues es aquello que nos deslinda de la prosperidad, que nos deslinda de la salud, que nos deslinda de la felicidad en el sentido supremo. Entonces, todo esto es lo que nos aleja. Y lo más curioso es que el propio ser humano es el responsable de sus propias consecuencias. Por eso decía Confucio, ¿verdad? Que lo bueno, la naturaleza humana es buena y la maldad es esencialmente antinatural. Ir en contra de las leyes del yin y del yang, o ir en contra del Tao, pues eso nos va a enfermar. Pero uno dirá, pero entonces, ¿de dónde viene la guerra? ¿De dónde viene la violencia? Que empezábamos analizando estos datos de violencia, de enfermedad, etcétera. ¿De dónde viene toda esa parte? Pues bueno, ya desde la antigüedad,
desde esta época de los huesos oraculares, de la escritura en hueso oracular, pues ya se hablaba que el comportamiento de los seres humanos también estaba influenciado por cierto tipo de espíritus, o incluso de Dios, por dioses también, o por demonios. Ya se hablaba desde aquella época. Veían ellos pues la diferencia, ¿no? Entre una persona bondadosa. Decía, una persona bondadosa estaba llena de dioses Shen. Eran vehículos para manifestación de las fuerzas Shen del universo. Vivían acorde a las leyes de la naturaleza y estaban en armonía con el Tao. Entonces eran seres Shenren o hombres Shen o Tianren, es decir, hombres del cielo o hombres celestes. Y los malvados vengativos que generaban caos, los enfermos mentales, estaban poseídos por demonios. Desde el contexto del Shenismo, hablamos de una filosofía también previa al taoísmo, el ser humano podría ser víctima de estos espíritus hambrientos o errantes que a ellos les denominaban Wi. Ahora, ¿qué son los Wi? Pues lo mismo, analizando el carácter chino de Wi, si nosotros vemos, aquí tenemos el chino tradicional, recuerden que esta ya es una reducción, pero no dista mucho de la representación en el hueso oracular. Entonces ellos hacían estas representaciones de estos seres que tenían ciertos atributos, estos seres espectros que en la parte superior pues tenía este carácter que es un campo, pero es un campo fragmentado. De hecho, parte del concepto campo utiliza este carácter. Es una cara fragmentada. Si ven, sus pies están flotando. Y lo interesante es que aquí hay una colita. Este es un residuo de cola. ¿Por qué le pondrían la cola al carácter Wi? Pues tiene que ver mucho con las partes de los vicios, de los ciclos recurrentes que se repiten de los seres humanos, la tendencia a repetir los errores, la tendencia repetitiva de la rumiación mental, de preocupaciones. Bueno, representa varias cosas que en el libro Dioses y Demonios, ahí lo explico en extenso. Entonces, se traduce como fantasma, demonio o alguna entidad del inframundo. También alude, dicen los textos antiguos, a una persona fallecida que ha regresado para perseguir a los vivos. Otras interpretaciones son demonios, siniestros, sigiloso, sucio o espíritu impuro. Para comprender un poquito más el contexto de este carácter Wi, todas las palabras relacionadas con los defectos o con actos agresivos o con vicios, incluso los caracteres de los pecados capitales, pues llevan este carácter Wi. Aquí les pongo esta tabla. El Yu Wi, que es el adicto al alcohol, el demonio del alcohol, o el Set Wi, que es el adicto al sexo, el demonio de la lujuria, Lan Wi, el perezoso, el demonio de la pereza, y así. Pueden también revisar esta tabla, que está también en el libro de Dioses y Demonios. La forma antigua de sí también está implícita en este carácter uno mismo, esta cola que está, si ustedes ven, la cola desciende y regresa hacia la misma cola, entonces hace alusión a uno mismo. Pero bueno, otros caracteres, ya cuando uno analiza la evolución o más bien el antecedente de estos caracteres, pues se encuentran otros como este de sí, de uno mismo. También está el carácter semántico G grano más fonético cola, que es alimento para uno mismo, es decir, hambriento o egoísta. De ahí que también se les consideran espíritus hambrientos, es decir, que aunque tienen deseos, nunca se sacían. Son deseos insaciables, espíritus que siempre van a tener hambre. Y de ahí, pues, muchos conflictos que tienen los seres humanos cuando son presa de estos estados de la psique, porque yo lo he relacionado mucho con procesos y con fuerzas que se generan en nuestra mente, que nos conducen a ciertos comportamientos. Entonces, los espíritus hambrientos, pues, van a tener repercusiones cuando se manifiestan en nuestra mente. La parte de recurrentes, ciclos recurrentes de acción, reacción, odio, venganza, placer, dolor, de que me haces, me la pagas, de que ahora te tengo resentimiento, de que ahora pues sí, va a haber una venganza. Y uno entra en este ciclo, ¿verdad?
Me gusta mucho la sabiduría budista que dice que tenemos muchas vidas para repetir siempre los mismos errores, para repetir siempre la misma película de sufrimiento, pero basta una sola existencia para romper ese ciclo de acción-reacción, de odio-venganza y de placer-dolor. Bueno, y aquí otra representación, esto ya es la parte del budismo, de la rueda del samsara, que el ser humano pues está inmerso a este ciclo de errores y recurrencia, siempre tiene una tendencia a repetir lo mismo. ¿Por qué? Porque detrás de su mente hay una parte inconsciente, los gui, que lo están moviendo con estos pensamientos o con esta naturaleza, más bien, sí, naturaleza antinatural que tienen estos espíritus que tienden a sumergir al ser humano en sufrimiento. Pero bueno, nosotros no podemos salir de la rueda del samsara sin comprender, sin estudiar cómo funcionan estos espíritus y cómo se producen o cómo se crearon los espíritus gui. Si ya tienen tantos años de antigüedad, recuerden, desde el hueso oracular se representaban estos espíritus y se observaba que la conducta de los seres humanos cambiaba en algunos más agresivos, en otros bondadosos, otros compasivos, otros vengativos. Entonces, pues obviamente los hombres sabios que encontraban el sendero medio, como Lao Tzu, como Confucio o como Siddhartha, que logró el estado de Buda, y varios más que han aportado bastante a la humanidad, ellos enfatizaban: tienes que conocer la sombra, tienes que conocer tu parte oscura, porque si no, detrás de ti siempre va a haber alguien que te va a estar manipulando, y una fuerza que te pudiese empoderar es esa misma fuerza que te va a sumergir en un estado de sufrimiento. Y bueno, siguiendo analizando lo que son los Wi, pues tenemos esta cara fragmentada, que son espíritus sin rostro auténtico, haciendo alusión a diferentes personalidades que puede tener este Wi. Es alguien fragmentado, con múltiples facetas, personalidades, rostros dispersos, y como no muestra su verdadera identidad, su verdadera naturaleza, pues siempre está falseando. Bueno, los pies flotando, haciendo alusión al deambular, no tienen permanencia, se la pasan de un lugar a otro. Como no tienen permanencia, pues no concretan. Algo interesante a veces que tenemos los seres humanos es esto, ¿verdad? De que no concretamos o que no profundizamos en un conocimiento, en el sentido de que nuestros espíritus errantes pues nos llevan de un lugar a otro, y en lugar de profundizar solamente uno se la pasa en la superficialidad, sin profundizar en alguna sabiduría o en en algo que sea de nuestro interés y que nos ayude a prosperar. Entonces, de ahí que estos espíritus errantes también constituyen estos aspectos de la psique del deambular de la mente. Anda uno deambulando sin rumbo, pensando en el pasado, en el futuro, etcétera. Y el Shen dice: no, el Shen te sitúa siempre en el presente, en el momento, y te ayuda a percibir con diferente grado de conciencia las cosas, pero para eso hay que encontrar el sendero medio, o el centro invariable que decía Confucio. Ahora la neurociencia, nuevamente, la neurociencia ya lo demuestra, que las emociones de los seres humanos fluctúan considerablemente. Nuestras emociones, nuestros pensamientos, la rumiación mental y en el transcurso del día, incluso también pues con base en las oscilaciones de la luna, de los ritmos circadianos, del mismo clima, todo esto pues nos hace reflexionar que somos víctimas, ¿sí?, de unas sombras que constantemente están manipulando nuestro aparato psíquico. Entonces, los seres humanos como títeres de las emociones negativas hacen alusión a la presencia de estos Wi en nuestro aparato psíquico. Por consiguiente, ¿tenemos libre albedrío? Esa es una pregunta que se hace en la neurociencia cognitiva, incluso la filosofía, la psicología. Porque si detrás de nosotros hay alguien que está manipulando nuestras acciones, entonces ¿dónde queda el libre albedrío? O tenemos tal vez un sistema de creencias que pensamos que somos nosotros los que estamos actuando, cuando detrás de la acción hay alguien que está saboteando
y creando una incongruencia a veces entre lo que pensamos y lo que hacemos. Pero bueno, esto es parte ya de trabajo con nuestro aparato psíquico. Y lo curioso es que la neurociencia ya ha demostrado que antes de que el ser humano ejecute una acción, las neuronas comienzan a disparar, es decir, es una actividad que se le llama actividad previa a la ejecución, como si un programita ahí de nuestro cerebro se encendiera antes de que uno va a ejecutar una acción y haciendo alusión a procesos inconscientes que ocurren cuando el ser humano está realizando diferente tipo de acciones. Y eso es algo que debemos de meditar. Bien, los espíritus hambrientos errantes sin rostro, pues son base del sufrimiento que tenemos los seres humanos. Es el antagónico del Shen. El Shen es el pensamiento integrativo, pero también la parte expansiva en el sentido de que nos eleva a diferentes grados y grados de conciencia. En cambio, los Wi son espíritus que fragmentan, son espíritus fantasma que también pueden constituir la sombra. El sentirse rechazado, el miedo, la indignación, la humillación, el pesar, el remordimiento, el desprecio hacia uno mismo, el odiarse a uno mismo, el narcisismo, el rencor, la vanidad y la prepotencia. Representar también la vergüenza, la culpabilidad, la envidia, la angustia, la prepotencia, desesperación, desesperanza, frustración y odio. Y bueno, a veces uno podría tener una falsa creencia de uno mismo, considerarse amable y tener una sombra cruel. Y bueno, pues vamos a dejar, pensé nuevamente que nos iba a alcanzar el tiempo, pero ya son las 8:30 y lo que sigue también es muy interesante porque si ya hablamos del Hun, si ya hablamos del Mu y esas fuerzas cómo se están manifestando, pero hay un hacker que va a decir, ok, si va a estar más fuerte esta fuerza, pues si este hacker usa esa fuerza para seguirse alimentando como sombra, pues nuestra vida va a ser más caótica. Y un ejemplo, pues lo vamos a ver en cuanto pues, a la violencia, las guerras que se están presentando en este momento. ¿Por qué? Porque pues el ser humano va a sentir más esta fuerza en su cuerpo y si no la saben caminar correctamente, pues pueden haber mucho sufrimiento. Bien, pues vamos a cerrar la grabación.